él estaba prestando su experiencia, su conocimiento en el supuesto plan integral de auditorías que inició el Consejo Nacional Electoral en el mes de marzo de este año. El ingeniero Néstor Marroquín presentó su renuncia a esa acreditación, a esa delegación, justamente por haber detectado varias inconsistencias en el registro electoral y por no existir las facilidades, por no existir la apertura por parte del Consejo Electoral justamente para corregir esas inconsistencias. Después de esta acción pública que realizó el ingeniero Néstor Marroquín, como es ya normal en esta época del correísmo, ha recibido todas las amenazas del caso, toda la persecución del caso. Sin embargo, pues, él ha continuado dispuesto a seguir prestando su contingente para, en este caso, pues, que el próximo proceso electoral sea transparente. Hace unos 15 días, en la ciudad de Guayaquil, el Consejo Electoral nos entregó a las organizaciones políticas este CD. Este CD nos entregó el Consejo Electoral con esta carta en la que, entre otras cosas, después la vamos a proyectar, nos hablan de que este CD contiene el registro electoral totalmente depurado, transparente, idóneo, etcétera, etcétera. Y nos entregó también con esta carta del Consejo Electoral en la que se establecen una serie de amenazas penales para el manejo que le demos a este registro electoral. Cuando nosotros obtuvimos este CD, yo le ubiqué al ingeniero Néstor Marroquín, quien me pidió que le haga la solicitud que yo le había hecho a través de una carta oficial de la Asamblea para que él haga un examen pericial a este registro electoral. Y lo que va a hacer el día de hoy el ingeniero Néstor Marroquín es a presentarnos un resumen y lógicamente nos va a entregar el informe completo, pero nos va a presentar un resumen del peritaje que él hizo al pedido que como asambleísta yo lo realicé. Así que les dejo con el ingeniero Néstor Marroquín para que nos presente el informe pericial realizado. Señor asambleísta Gutiérrez, señores asambleístas, prensa y público en general. El examen es netamente técnico. Los resultados que les voy a presentar son los hallazgos, evidencia digital que puede ser analizado por cualquier otro perito. Y empezamos este examen primero validando la información y ver si es que lo que entregó el Consejo Nacional Electoral el día 14 en el CD al Partido Sociedad Patriótica corresponde a la información que hemos hecho en el examen pericial. Para esto, en el acta de entrega-recepción existe un código único que genera cada archivo que se llama código hash. Y el código que está en el acta de entrega-recepción corresponde al código calculado en la información. Es decir, la información que se sometió al examen pericial es la misma. Partiendo de esta certeza, pasamos a ver las inconsistencias que han venido siendo denunciadas, siendo expuestas desde el año 2009 y que hasta la fecha no han sido corregidas. Por ejemplo, vamos a ver personas fallecidas que constan habilitadas para la votación. Supuestamente está corregido por declaraciones públicas, pero vamos a hacer en el examen pericial. Vamos a ver, por ejemplo, estas son unos cuantos ejemplos de los miles de registros que hemos podido detectar. Y en el ejemplo práctico vamos a ver del señor Moy Enríquez Marino Tiberio, con ese número de cédula. Nos hemos preocupado de ubicar dónde está el señor fallecido. Está la certificación del
de la Sociedad Funeraria Nacional, se le hago la entrega al señor Zambrista el documento, donde nos dice que el señor está fallecido en el cementerio de San Diego y se encuentra inhumado el cuerpo de quien en vida fue el señor Moya Enríquez Marino Tiberio, en el nicho número, bueno, el número que está ahí, según registro en la Sociedad Funeraria Nacional. Entonces, no es un invento decir que el señor Marino Tiberio Moya Enríquez está fallecido. Y en la búsqueda pericial que hicimos en el padrón electoral, encontramos que el registro del señor Moya Enríquez Marino Tiberio está en la posición 10.288.031 del padrón aprobado por el CNE. Es decir, este señor fallecido está habilitado para que alguien vote por él. La fecha de fallecimiento. Está en la certificación. Fecha de fallecimiento, 29 de septiembre de 1968. Si me permite la interrupción, solamente para mencionar algo. Miren, esta misma persona fue denunciada ya en el 2009, después en el 2013 y después cuando se inició el supuesto plan de auditorías. Y miren, ni siquiera estas personas las depuran. Después yo quiero, perdón, eso nomás quería. Este es un ejemplo para acortar la exposición de los fallecidos, porque hemos detectado miles de estos registros. Personas extranjeras que de alguna manera obtuvieron la cédula de ciudadanía ecuatoriana, pero como nacidos en el Ecuador. No tiene nada que ver con las personas extranjeras que legalmente han hecho el trámite para que se registren como tales y puedan acceder a una votación. Entonces, por ejemplo, el señor es un ciudadano ruso. Obviamente los datos que constan no corresponden a ningún ecuatoriano. No es un caso de suplantación de identidad. Es creación de un fantasma en el registro civil y que obviamente este error acarreado entra al registro electoral para que sea posiblemente está habilitado para la votación. Entonces, este señor que se dice llamar Novoa Bulatova Andrés Alexandro, número de cédula tal, está localizado en el padrón electoral en el registro 7.411.546. Y este ciudadano tiene ficha vigente de captura de la Interpol. Existe ya sentencia de parte de la Corte Nacional de Justicia donde se ha determinado que no existe tal ciudadano y que por un mandato legal debería el registro civil ya debe haber anulado este registro. Es un ejemplo de personas extranjeras que han obtenido dolorosamente la nacionalidad ecuatoriana. De miles de registros que hemos podido ubicar. Vamos a ver otro de las inconsistencias que se detectaron. Personas que poseen 2 o más números de cédula que constan habilitados para votar. Esto ya fue denunciado públicamente para las elecciones del año 2009. Se inició por parte del entonces pleno del, creo que era el Consejo Nacional Electoral, una investigación donde se ordenó a los departamentos internos para que se valide esta denuncia, que fue hecha pública por los medios de comunicación para estas elecciones. Y para el conversatorio que tuvimos el 29 de marzo, pues expuse los mismos casos para ver si esto había sido corregido. Y en el ejemplo vamos a ver la ciudadana Aquila Soto Urbiester. Número de cédula está en la presentación. Y vemos que el primer registro que corresponde a esta ciudadana está ubicado en el registro 11.128.595. Y con su segundo número de cédula, el registro está en la posición 6.778.267. Luego de, al final de terminar la exposición, les voy a hacer un nuevo, fruto de este examen pericial,
hemos podido detectar personas que tienen 3 números de cédula, o sea, es decir, que tienen opción a sufragar 3 veces. Y hemos podido capturar unos 3 ejemplos de miles también que están en el registro electoral. Los números de cédula faltantes al registro electoral. Esto es información que fue denunciada en su momento a la Contraloría General del Estado el 22 de enero del año 2010 para que tomen las medidas correctivas de acuerdo a la normativa, el registro civil, y pueda hacer la anulación de estos números de cédula faltantes al registro. ¿Por qué es importante hacer esta anulación? Porque es la materia prima para que se produzca lo del señor Novoa. Son números de cédula que están libres para que los malos funcionarios que existen puedan comercializar la nacionalidad ecuatoriana. Entonces, la ley en su momento del registro civil manda de que estos números tienen que estar con la razón de nulidad. Si por alguna razón no se ocuparon o no se los utilizó por alguna circunstancia, pero tiene que constar en el libro la razón de nulidad. Y estos números están libres. Al momento que se hizo la denuncia el año 2010, existían alrededor de 519.000 números disponibles. Y para esto nos llamó la atención el día del conversatorio que el número de cédula 21009893 reportado como faltante a la época que les digo de la denuncia en la Contraloría, ahora está otorgada a la ciudadana Oviedo Escobar Milena. Es una señora colombiana de Mocoa, tiene su cédula como es colombiana y es parte del grupo insurgente de las FARC. Existen los informes, el informe de inteligencia militar y existe ya el público del tema. Y esta ciudadana está registrada y habilitada para votar en el registro número 12.241.415. Y es otro caso de ciudadano extranjero que ha obtenido de alguna forma una cédula como nacido en el Ecuador. Ahora, desde el año 2009 se han ido denunciando públicamente casos emblemáticos de este tipo de inconsistencia. Por ejemplo, la cédula del señor Rodrigo Granda, que para todos es conocido que estuvo haciendo las negociaciones de la paz de ahí en Cuba y que le dicen el alias de canciller de las FARC. Él consta con la cédula de ciudadanía 1714935234 y está habilitado en el registro número 9.796.245. No, esta cédula está de extranjero. O sea, la cédula está, digamos que hasta cierto punto está legal. Pero el detalle es que... Y otro caso emblemático que se ha venido denunciando históricamente de la señora Nubia Calderón, con la cédula de ciudadanía 1714938055. Y también está habilitada para ejercer el sufragio en el registro 9.819.154. Entre las principales inconsistencias, les voy a mostrar el caso de las 3 cédulas y el registro electoral. Me he permitido abrir el archivo que fuera entregado y en este archivo existen los 12 millones, no sé si no se la acá, los 12.816.698 registros. Ahí marca 699 porque el primer registro está puesto a la estructura del cambio, la estructura del registro. Entonces ese registro no
La segunda, en el registro 9.391.017. Vamos a ver la tercera. La tercera en el registro 12.152.104. Para poder determinar si lo que estamos afirmando es así, porque podría ser o no, pero en el registro los datos de filiación tienen el mismo índice de calidad, es decir, tienen las mismas huellas dactilares, tienen la misma fecha de nacimiento y corresponde a la misma acta de inscripción. Tienen los mismos padres, es decir, obtuvo 3 veces la cédula. Podría votar una respuesta de miles de registros que se han podido hacer la búsqueda y la validación. Entonces, la conclusión del informe inicial es que el registro electoral no ha sido logrado. Eso podría, como experto en informática, poder dar más con total seguridad y con total convicción de que la evidencia encontrada corresponde a la entregada por el Consejo Nacional Electoral y que los datos validados corresponden a la realidad. Eso, señora ministra, de razón. A ver, ya. En la motivación de la denuncia que puse el 14 de octubre, se mencionó claramente que el número de registros es indeterminado, pero con los pocos ejemplos que hemos podido, después ya son miles, pero no podría decirles de 1 millón, 2 millones, no podría afirmar eso. Pero sí puedo decir que existen ciudadanos fallecidos que están habilitados para ejercer su cargo. En el caso de los extranjeros que de alguna manera obtuvieron la nacionalidad ecuatoriana, es decir, el registro como ciudadanos ecuatorianos, también es muy indeterminado. Pero eso sí tenemos algunos registros, especialmente de los miembros de Internet, hay algunos que se los puede tener ese dato cierto. Ahora, los datos ciertos y que sí se pueden validar son 11.867 personas que tenían la capacidad de ejercer más de 2 veces la oración. Ese sí es un dato cierto. Es un dato cierto de que más de 519.000 registros están faltando al registro electoral. Y que una condición particular, y quiero, bueno, después de la reflexión de la señora Reita, les muestro todos los registros que ya de las personas fallecidas habilitadas y de las personas que han obtenido la cédula, todas las cédulas, en su mayoría, podría ser un 98%, no están cargadas. La ley que se acabó de aprobar en febrero de este año dice de que la cédula cargada ya inhabilita a ejercer algunas actividades ciudadanas. Pero la ley orgánica electoral, en cambio, no le prohíbe la votación. Hay un conflicto de ambas leyes son orgánicas, ¿no? En todo caso, una solución que se conoce dentro de la ley de las auditorías es que estos registros sean puestos en la misma condición de los ciudadanos mayores de 100 años, porque el CNE arbitrariamente lo ha eliminado del registro electoral sin tener una comprobación cierta de que la única condición que han hecho es que vivió más de 100 años y está afuera. Si es que cédula de identidad se está vigente. Entonces, toda esta cantidad de ciudadanos podrían entrar en esta misma condición de ciudadanos de información verificada. Y esto un estudio que se hizo dentro de las ejercicios de la autoridad, más de 650.000 personas están en esta condición. Más de 600 que yo menciono están en esta condición, es decir, sería una buena opción enviar estos registros diplomáticos como no verificables. Ya con esa condición no pasan a formar parte del registro electoral. Y si quiere el ciudadano ejercer su derecho a sufragio, no sabe que la cédula ya avise su estatus. Es una solución. Entonces, sumando estos datos que les menciono, 750.000 registros de esta condición, 519.000 registros en la condición de fallecido y
equivale al 7.75% de al menos inconsistencia. 7.75%. Es la menos, ¿no? Porque en el momento que podemos determinar los fallecidos con un número cierto, ese número va a subir. Y si podemos determinar los extranjeros que han tenido dolosamente la nacionalidad ecuatoriana, pues ese número va a subir. Pero al dato cierto que digo, como tiene 750.000 registros, 519.000 y 11.000 igual a 7.75%. ¿Qué sugiere deben hacer los partidos políticos? Ingeniero, a ver, si planteamos, o sea, ya nos ponemos sobre la verdad, estamos ya en la mesa decisiva de elecciones. ¿Qué es lo que se tiene que plantear? La Consejo Nacional Electoral y la Comisión de. A ver, lo que se puede hacer, lamentablemente, ya el proceso electoral local está registrado el padrón, digamos, con el que se va a pagar. No va a ser posible eliminar registros de electoral, pero lo que sí puede hacer la opción o las personas, los ciudadanos, quieran que esto no se pueda producir la situación desagradable, es que el Consejo Nacional Electoral nos podría facilitar a través de la cantidad de paro. Ojo, el registro electoral, los números de cédula, porque en el registro electoral no está puesto el número de cédula ciudadano. Y para nosotros poder, nosotros como ciudadanos y ustedes como políticos, poder identificar las juntas donde están las personas que tenemos conocimiento que están con una inconsistencia. De esta forma, en un control electoral, tener especial atención a estas juntas y poder identificar si en las actas no hay votadas a estas personas. Porque si tenemos los datos, lo que es posible hacer eso sí es posible y es perfectamente. Obviamente, no sé si es una pregunta. Como una solución que Lo que queda claro es que ya hablamos del CNE, hablamos de la organización política y ciudadana. Lo que vamos a hacer, esta incidencia se llama base de fraude electoralmente planeado. Así que reclamamos a mis ciudadanos. Aprovechando su presencia, quiero trasladar una cuestión que hemos puesto recientemente. Ciudades de Domingo, publicitamente en la última actualización del padrón electoral, se habla de 100.000 incrementos de casos de cifras repetidas. ¿Experiencia eso es así posible o hay que hacer alguna auditoría específica que se puede hacer como para verificar? Porque si nos llama la atención, bastante muy importantes en una plata de 360.000 si dirime, si se inclina la balanza para cualquier cosa. Gracias. la auditoría que se puede hacer y la que electoral. Esta es la información base de la cual se produjo este cambio y ver si la ciudadanía hizo este ejercicio. Hoy se recientemente para este y el mundo documento sí, basura suficiente que estoy viendo en la puede tener esa documentación para poder hacer una auditoría, verificar el dato que se hace y ver si la persona lo dejamos hacer para otro vecino o están distribuidos en algún otro lado. Es una acción. Mire, lo que entendí dentro de todo el informe que presentó el ingeniero Néstor Martín es que les expresé que acá pantalla los casos que ustedes vieron fueron denunciados en calidad de las más de Gala, de los fallecidos de este señor, falleció en 1990, se denunció en el año 2003 y
hablar. Por favor, está con Mire, yo quiero mostrarles una de las últimas del electoral, por ejemplo, que es lo que dijeron, y de manera que nos involucran a las organizaciones políticas que estamos aquí, diciendo que hemos sido partícipes de la manipulación de este registro electoral. Por favor, es un extracto de la última pelea que proceso